Hola, hola. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. Bueno, de todas maneras esto queda grabado, así que voy a empezar para no perder ningún minuto y poder sacarle el jugo a nuestra entrevista del día de hoy. ¿Ya? Bueno, bienvenidos a mi segundo capítulo de mi programa de entrevistas, El Punto Débil. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar de los beneficios que tiene la danza árabe en el ámbito físico. ¿Ya? En el capítulo pasado abordamos lo que era plano psicológico, así que este nos toca en el plano físico. ¿Ya? El cuerpo es nuestra principal herramienta para danzar y por tanto todos quienes enseñamos tenemos la responsabilidad de hacerlo de una forma saludable para nuestras alumnas y con nosotras mismas, para no lesionarnos. Hoy nuestra experta invitada es Priscila Reyes, kinesióloga diplomada en pelviperineología, adulto e infantil, especialista en embarazo, posparto y disfunciones sexuales, instructora de hipopresivos estáticos y dinámicos, terapeuta sexofuncional y facilitadora de ciclos y saberes femeninos en base a la ginecología natural. Cabe destacar que Priscila estuvo casi un año tomando clases de danza árabe y alcanzó a tener una presentación grupal, ya por lo que ha estado relacionada con los movimientos de nuestra danza. Ya vamos a esperar a que se conecte, ahí la estoy viendo, así que la vamos a invitar. Vamos a hacer la invitación. Venga ya a respondernos todas nuestras preguntas. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien y tú. Bien, ¿se escucha bien? Me escucho yo con eco, Ya, voy así a que poner entonces lo... ponen los audífonos. Ahí no te escucha, a ver. Ahí, Ahí sí, ya, súper. perfecto. Ahí súper. Bueno, Priscila, ¿cómo estás? ¿Estás en cuarentena ya? ¿Dónde estás? No, estoy en Maipú y ya no está en cuarentena, pasamos a transición, así que se puede Exacto, tener ciertas libertades. qué bueno. Acá estamos con cuarentena total todavía. Sí, la cantidad de casos se ve. Esperemos que no haya rebrote después del 18. Está No hay que. difícil, está Sí, difícil. pero bueno. Bueno, Priscila, agradecemos obviamente que hayas aceptado estar acá en el capítulo de hoy día y vamos a partir ya de lleno con las preguntitas, ¿ya? Sí, ningún problema. Bueno, sabemos que hay ejercicio de bajo, mediano o alto impacto. La danza árabe, ¿cómo la podríamos catalogar y qué significa cada clasificación? Ya, perfecto. Bueno, cuando hablamos de que hay tres tipos de impacto, es como el impacto que se le genera al cuerpo. Ponemos un ejemplo, alto impacto va a ser algo que genera literalmente un impacto alto a nuestro cuerpo cuando hacemos cierto deporte, por ejemplo el trotar, porque al trotar uno hace un impacto en el piso que está en la cada pisada genera un impacto que genera una especie de rebote a lo largo de todo el cuerpo. Entonces eso vendría siendo un ejercicio de alto impacto. De bajo impacto podríamos, por ejemplo, hablar de la natación, porque la natación nos sumergimos en un espacio donde no hay gravedad y eso anula cualquier impacto que puede generarse a través del cuerpo. Entonces, Mm. yo pensando en la danza árabe, la danza oriental como tal, podríamos hablar de que puede ser inclusive o de bajo impacto o mediano impacto, porque, a ver si tú me corriges, recuerdo que hay un paso en donde uno antes de hacer un chini hace un cambio de posición con los talones, se hace como un apoyo brusco de talones. ¿Cómo se llama ese paso? Es que claro, es cuando uno hace quizás un cambio de peso, que uno Eso. puede hacer un cambio de peso, pero por ejemplo yo igual ahí también hago la precisión, eh, sin ser kinesióloga, pero por ejemplo a mí me han llegado alumnas buscando que el médico las mandó, eh, porque el médico pensaba que era un ejercicio muy suavecito,
así Sí, como, pero nosotros igual tenemos algunos rebotes. Por ejemplo, claro, quizás de por sí, de hecho, igual los movimientos con cadera igual son bruscos algunos, no son totalmente suaves, salvo las ondulaciones, pero todas las marcaciones son fuertes. Y lo otro, por ejemplo, cuando bailamos Magaranat o Chavi Street, hay saltos, po, porque hay un impacto más rebotado. Entonces yo siento que como enfrascarla, quizás como solamente decir eh, que es de bajo impacto, yo trataría como de decir, es como de intermedio y ciertos bailes tienen alto impacto y ciertos movimientos quizás algunos tienen bajo impacto. No sé si ahí me podrías corregir. sí, justamente a eso quería llegar porque si bien podemos hablar que la danza oriental es de bajo impacto, pero tiene transiciones o cambios de pasos como apoyos de talón que sí pueden generar un mediano impacto. No la vamos a comparar con un trote, que eso claramente es un alto impacto constantemente. Entonces aquí podemos variar. Ahora, si por ejemplo tú misma me dices de que tienes alumnas que la derivan a hacer danza oriental porque es de bajo impacto, hay que ver por qué se le está derivando a hacer danza árabe, cuál es su problema y quizás hacer variaciones de esos pasos para que no le afecte y generarla siempre como en bajo impacto, porque o de que esos pasos sean más suaves, que sean bajo tolerancia, porque como te decía, natación puede ser de bajo impacto porque en natación no hay gravedad, no hay un golpe brusco del talón o el pie sobre la superficie, alguna superficie. Entonces, no llegamos al otro extremo tampoco, pero tampoco lo vamos a clasificar como alto impacto. Va a depender de los pasos que estemos haciendo en la coreografía. Así que se puede adaptar para que no haya problemas con esas alumnas, por ejemplo, que tú me estás mencionando ahora. Claro, o sea, yo siento que tal vez lo más adecuado sería como, evidentemente decir tal vez que es como un mediano impacto y obviamente según las personas que te van llegando con ciertas quizás dolencias, etcétera, eh, estar como observándola, como dices tú, como quizás adaptarlo para cada cuerpo, pero como a priori yo igual no diría que es tan leve por lo mismo, ¿cachai? Ahí Sí, yo siento que hay como un error así como de lo que se ve, porque claro, piensan que es como solamente movimientos de brazos, muy serpenteantes, sí, que es todo ¿cachai? suave. Claro, no han visto un tribal, yo creo, que puede ser un poquito más. Pero no, yo pienso que se puede adaptar. Ya. Vamos a seguir, luego vamos a leer acá una consulta que están haciendo acá. Vamos con la Ok, segunda pregunta y luego vamos con la pregunta que están haciendo las espectadoras. ya. ¿Hay algún requisito físico que impida practicar danza árabe? Ojo, que con esto no me refiero a talla ni peso, sino a alguna enfermedad o lesión o una condición física como pie plano, hipercifosis, rodillas en valgo, etcétera. Ya. Específicamente con danza oriental, mira, yo no lo podría clasificar de que hay una contraindicación absoluta, porque con cada patología, enfermedad, lo que tengamos, siempre va a haber una variación. Si basta, por ejemplo, está en tratamiento, que cuál es la gravedad que tiene, y peor es hacer nada. Con cualquier patología, peor es hacer nada, porque igual cuando uno tiene alguna lesión, igual se recomienda hacer cierto tipo de ejercicios. Entonces hay que ver cuál es la lesión, qué tan grave está y quizás adaptar la danza a esas patologías. Por ejemplo, me mencionaste pie plano. En pie plano, me imagino que las personas igual con pie plano se determina usar plantillas. Entonces quizás ahí usar plantillas o algunas, estos zapatos de bailarina adaptados quizás para el pie plano, o lo mismo con pie cabo, que es todo lo contrario, si el pie plano es plano, plano, el pie cabo se apoya solamente el talón y los metatarsos, entonces el talón puede doler tanto estar a veces con los cambios de posiciones. Entonces más que nada es como adaptar la patología, claramente ojalá con una guía profesional para que podamos orientarlo a que pueda seguir desarrollándose en la danza. Me mencionaste también hipercifosis, que eso es, por ejemplo, el aumento de la curvatura lumbar. Entonces, claramente hay un paso que es hacia atrás, que uno se encurva más. Entonces, quizás también adaptar eso para que no se sobreexija. Acá es súper importante saber cuáles son los límites de cada uno, saber hasta qué punto logro hacer y que sean rangos de no dolor,
como en cualquier tipo de aplicación, de hobby, de todo, porque saber cuáles son tus límites y no sobre exigirte más allá de lo que tú puedes dar, simplemente porque lo quiero hacer como mi profe que es seca, no, pero o sea, la profe no tiene lo que yo, tenemos cuerpos distintos, puede que con el tiempo yo logre llegar a eso, pero si yo me sobreexijo puedo empeorar mi lesión, quizás me tenga que retirar, entonces siempre ir evaluando qué ejercicio, qué movimiento me está generando quizás alguna molestia, ok, puedo hablarlo con mi profesora para que me oriente cómo poder disminuir el estrés que puede generar cierta postura, cierto paso. Me mencionaste las rodillas, ¿valgo también? Las que están Ya, en X. sí, la que están en X, rodillas en X. Están las bar igual que son al revés, Sí. pero bueno, las de X pueden molestar más por el tema del kini, puede ser quizás, pero todo bajo tolerancia. Yo encuentro que es súper bueno alguien que parte de cero, explorar cada paso, ver cómo se adapta su cuerpo, porque peor, como te decía, es hacer nada, dormir el cuerpo, dormir todos esos músculos, porque puede mejorar igual la danza oriental, engloba todo el cuerpo, entonces la verdad es bastante bueno como acondicionamiento físico, de tolerancia y todo. Así que vendría siendo evaluar cómo va progresando mi patología mediante voy adaptando mis clases de danza y en caso de tener dolores o veo que me está afectando, a veces motivo siempre orientarlo como quizás necesito ver un profesional que me evalúe, eh, anteriormente también conversarlo con mi profesora y ver si en verdad quizás estoy haciendo el paso mal, veo si hago el paso mal o realmente es mi patología, porque a veces al tiro le echamos la culpa, no es que yo tengo esto, pero quizás no estoy haciendo la ergonomía correcta, la posición correcta, el paso correcto. Entonces ahí orientar bien, a ver qué está pasando, seré yo, señor, o bien ir al médico y quizás orientar a ver, por ejemplo, nosotros como kinesiólogos adaptamos también el tema, no queremos gente sedentaria, queremos que la gente siga haciendo las cosas que hace. Entonces, adaptar a ver qué musculatura, poder estar fortaleciendo más para que no tenga que dejar de hacer su hobby que tanto le gusta y eso, así que para no estallarme tanto. Sí, bueno, igual pasa harto, a uno como profe le toca ver harto que hay muchas que se excusan mucho con algunas patologías que tengan, que no son tan graves, pero lo tiran al tiro como, no es que no voy a poder nunca porque tengo pie plano, no porque no voy a poder nunca, y en verdad yo les digo, o sea, sí se puede igual, se puede. Obviamente, como tú dices, justo con una tolerancia dentro del rango que uno puede, eh, pero no a priori decir como invalidarse, hay igual una suerte así como de no querer tampoco como presionarse, ¿cachai? Y le echo la culpa a como mis defectos, ¿cachai? Yo igual eso algunos de los que te mencioné es porque en parte yo también los tengo. Yo igual soy un poco defectuosa de fábrica, entonces, Todo. sí, bueno, la mayoría. Eh, Hay que tratar como de no excusarse, o sea, hacerlo dentro de nuestras capacidades y si uno puede obviamente tener como algún experto en el tema para consultarle, igual siempre es bueno. Yo en ese sentido, por ejemplo, a mí también me ha tocado que ahora que me acuerdo, alumnas con fibromialgia, ¿cómo se dice? Fibromialgia, Sí. fibromialgia, sí. Sí, y fíjate que les ha resultado bien estando en clase, así como otras que lo dan como excusa. No, yo no voy a hacer la clase porque tengo eso. ¿Cachai? Entonces también depende cómo se lo tome como cada una, siento yo. Sí, no, y aparte, claro, una vez se acostumbra a limitarse ante una patología porque es como la excusa perfecta para no atreverme a, Ujú. pero es bastante bueno igual probar y tantear un poco el terreno, explorar distintas posturas y ver bien cómo va, porque a veces el ejercicio hace bien, no sabe, no sé, uno por ejemplo hace una hora de ejercicio, la primera hora después queda, el día después queda horriblemente dolorido, pero después que uno se va haciendo una costumbre se da cuenta que ese dolor pasa y que al final está generando un bienestar al cuerpo, que liberamos hormonas, que nos sentimos menos estresados. La fibromialgia, como tú la mencionas, va mucho también con el estrés, se genera en un estrés, que más contracturas, que más dolores. Entonces, distraer la mente con algo que es más amigable con mi cuerpo y la paso bien y me distraigo,
puede ayudar también a mi patología, a manejar mis dolores, porque no todo es físico, también hay un tema de bienestar emocional, hormonal también. Entonces, es bastante bueno no tener más seguridad quizás y confiar más en que mi profesora me va a guiar como corresponde, y también la comunicación es sumamente importante, porque hay personas que no te dicen lo que tienen, o si les dolió porque le das vergüenza, no es que voy a ser la alumna porra, o que la que lo está haciendo mal, pues es que yo siempre le digo que no me cueste, ¿no? Entonces no se trata de eso, no se trata de querer demostrar también de que todo me sale bien, me sale perfecto, no, a todos nos costará quizás algo, pero es bueno intentarlo, siempre sea el paso a que lo intenten. Tercera pregunta. Muchas veces escuchamos que hay que mover la cadera como si fuese un hueso o un sinónimo de pelvis. ¿Podrías aclarar qué es la cadera, cuáles son sus movimientos y por otro lado decir cuáles son los movimientos que corresponden a la pelvis? Ya, perfecto. Mira, ¿sabes qué? Justo, yo recordé que tengo un lapicito de justo como un fémur esto, pero esta parte del lápiz representa la articulación de la cadera cuando se une a la pelvis. Entonces, por ejemplo, si imaginamos que esta es la pelvis, la cadera es parte de la unión del fémur con la pelvis, que son dos segmentos óseos, porque un hueso no se mueve, un hueso es un segmento óseo firme, duro, que no va a tener movimiento, lo que se mueve es una articulación, y la articulación es la unión de dos huesos en una cápsula articular que va a generar el movimiento. Entonces, por ejemplo, si esta es mi pelvis, esta es el fémur, la cadera se articula ahí y va a generar movimiento. Entonces, si por ejemplo hablamos qué movimientos tiene la cadera, si estamos de frente, la cadera se ancla acá al acetábulo y va a generar, por ejemplo, flexión hacia adelante, flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. Si estamos de frente, va a generar, por ejemplo, abducción, que es abrir piernas, y aducción, que es juntar como rodillas, cerrar piernas, ¿ya? Y también las rotaciones, que también son los movimientos, hace una rotación interna, por ejemplo, y rotación externa. Entonces, en sí la cadera, porque a veces se tocan la cintura diciendo, acá está la cadera, y no, esa es la cintura, ¿ya? Esa parte, incluso esa parte se llama cresta ilíaca, que es como... Los huesitos. Tengo mi Biblia acá, a ver si se va a ver bien la imagen acá, pero la pelvis es sumamente importante para las mujeres, y porque quiero que también quede claro, porque es lo que nosotros, por ejemplo, protegemos o cuidamos en el ámbito cuando estamos en parto, o se ve afectada con musculatura, o influye también en los movimientos tantos que tenemos cuando hacemos danza. No sé si se alcanza a ver esta imagen. Sí, sí se ve. Ya, por ejemplo, acá se ve la pelvis, que es como esta parte como más Como una triangular. mariposa. Sí, como la mariposa, perfecto. Y acá, por ejemplo, estaba el lápiz, que es la cadera. Ajá. Forma la cadera, pero en realidad este es el fémur. Fémur con pelvis generan la cadera. Entonces, cuando uno se toca la cintura, se toca aquí, y en realidad lo que está tocando casi es la cresta ilíaca, que son, por ejemplo, las alitas de la mariposa, o yo le digo las orejas del elefante también, que parece que es la oreja del elefante. Entonces esa parte es parte de la pelvis, que es este huesito ilíaco, que se une con el coxis. Entonces la pelvis en realidad no es un hueso firme, duro, completo, son tres huesitos. Son tres huesos que generan más de una articulación, porque están dos articulaciones sacroiliaca, la púbica, más las externas, que son, por ejemplo, la cadera. Entonces, más complejo de lo que nosotros pensamos de que hay un movimiento, es solo un hueso que se mueve como un todo, no, porque en realidad lo que nosotros movemos cuando estamos en danza árabe, danza oriental, es la cadera y la parte de la pelvis, con los movimientos lumbopélvicos que se influencian también con el tema de la columna. Entonces, la pelvis como tal tiene anteversión y retroversión, que por ejemplo cuando yo entro el trasero y saco el trasero, entonces esa es la anteversión y la retroversión, cuando yo entro y saco el trasero, y ahí se mueve la pelvis con la columna lumbar, con la espalda. Entonces ese es el movimiento que nosotros, por ejemplo, podemos utilizar, o la báscula también, o la inclinación, que es como una pelvis arriba, otra abajo,
y de por sí también hay otros como micromovimientos de la pelvis, que más lo vemos cuando, por ejemplo, están las mujeres en el parto, que ahí hay más flexibilidad, ya hay rotación de los ilíacos, también hay aperturas, también movimientos del sacro, que es el huesito de triángulo que está atrás, Ah, en la colita, está el sacro que es un triángulo, que tiene el coxis, también se mueve, entonces tenemos mucho movimiento en nuestra pelvis. El tema es que la conciencia muchas veces no está, porque creemos que es un hueso unido y que es uno y no hay movimiento y es algo rígido, pero no, se une, ya sabemos, la pelvis de tres huesitos, los dos ilíacos, el coxis, de ahí el coxis al sacro, de ahí el coxis, columna lumbar, más las caderas con el fémur que están a los lados. No sé si se entendió, si está muy enredado, avísame, Cata. sí, se entiende. Igual nosotros en la danza, el movimiento de pelvis, que en el fondo ustedes le dicen anteversión y retroversión, nosotros lo decimos como basculación. Basculación Ya, hacia adelante o hacia atrás, ¿cachai? Que es cuando se sí. mueve justamente. Y nosotros también, al menos yo siempre hago como la analogía de pensar en la pelvis como una fuente de agua. Entonces, como que la idea es como balancear esa agua de cierta manera y así logran también entender el tema de estar en el centro, porque al principio me toca mucho corregir muchas niñas que tienen la cola hacia atrás. Entonces, para Sí. hacer todos los primeros movimientos, no pueden porque tienen la cola hacia atrás, entonces les impide, Mm. les hace como tope, ¿cachai? Para poder mover la pelvis. Sí, Entonces, como que entrarlas, cada cierto rato en el fondo las tengo que estar corrigiendo porque solo corrigiendo. se les va, se les va, no lo controlan. Entonces, igual en ese sentido, yo siento que esta danza ayuda mucho a tener esa conciencia, porque no se dan cuenta cuando ya empiezan con la cola a levantarla y queda como con una hiperlordosis. Entonces hay que volver a Sí, hacer el trabajo de centrar. me encanta esa analogía que hiciste de que la pelvis es como una copa de agua. Lo encuentro hermoso porque también hablamos mucho de que la pelvis contiene mucha energía, que la energía femenina, que el ciclo menstrual, que todo eso. Entonces, como que más que tenga como agua que representan tanta energía, y si nos ponemos holística hablamos de la luna y la luna con el auto, También. pero es bastante buena la analogía porque, claro, ahí tienen como la percepción de que mueven la pelvis cuando quieren cambiar la posición con el agua. Y lo que tú decías, claro, hay gente que sí tiene otra postura, que anda constantemente con una hiperlordosis, que es que sacan el trasero, entonces claramente ya tienen exagerada la postura o la ergonomía postural que puede tener, entonces claramente le va a costar más porque van a exagerar una posición que ya la tienen. Entonces, claramente hay que neutralizar esa postura, porque también las posturas exageradas, si lo tenemos como de base a esa mujer que tú, por ejemplo, me estás diciendo, puede que a la larga le tenga dolores de espalda o tenga lumbago, etcétera, por exagerar constantemente una postura que debiese estar en neutro, postura en neutro. Entonces ahí, claro, genera mucho la percepción o el esquema corporal también y la propiocepción de saber cómo está mi cuerpo, cómo tengo mi pelvis, entonces genera mucha autoconocimiento en cómo nos movemos, en cómo nos ponemos de pie y todo eso. Pero me encantó la analogía, Cata, muy buena. Qué bueno Sí, que te gusta. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo igual he tomado también clases, talleres donde me lo hicieron también con esa analogía, no es solo mía, no solo la inventé, pero la tomé de uno de esos talleres y la encontré re buena, porque también lo ya. tomamos de que justamente, como tú decías, como que uno tiene la energía, porque si bien esta danza la pueden bailar hombres y todo, es muy de energía femenina. Entonces la idea es como que piensen que ese es su centro y de ahí como que se activa para todos lados. Al menos así como lo trato de explicar un poco yo. No, súper bien, súper bien. Y créeme, esa analogía va a heredarse porque la voy a ocupar. Se Qué hereda lo bueno. bueno, siempre, lo bueno. Es verdad. Eh, otra consulta, Prisi. En tu experiencia como alumna y como kinesióloga, ¿qué beneficios físicos reconoces de esta danza? Como que tú dirías que son propios de esta danza. Ya. Pucha, yo diría que no, qué beneficios nos da. Porque encuentro que es muy buena la danza oriental porque
se toma mucho el tema de la autoestima, de lo que ya inclusive ya venimos hablando, de la conciencia corporal, del conocerse, del percibir todo lo que nosotros somos como, no somos un cuerpo solamente, es un cuerpo que se expresa a través del movimiento, más que, por ejemplo, acá también hacemos una conciencia de cómo me muevo respecto a la música. Entonces encuentro que tiene muchos beneficios físicos, tantos como emocionales, tantos como de conciencia. Si ponemos para ordenar un poco las ideas de ámbito físico, vamos a encontrar, como también lo mencionamos, como acondicionamiento físico, porque incluye todo el cuerpo. Yo aprendí a disociar el tórax, que era como de una manera como, oye, no sabía que podía mover mi tórax así. Entonces era como, de verdad, genera un desbloqueo corporal increíble, y ese desbloqueo también ayuda a que nuestras articulaciones estén más lubricadas, que nuestros músculos se activen, que tengamos mayor conciencia en nuestra postura, porque ayudamos mucho al estilizarse, al estar bien derecha, bien estirada, alargar el cuerpo. Entonces eso, en la época que vivimos ahora, que estamos todos en el celular, que el computador, que las posiciones, tiene mucho beneficio postural. La conciencia del movimiento, como te decía, si me voy más hacia mi área, que es el área más de la pelvis, del piso pélvico, genera mucha conciencia. Yo encuentro que ayuda mucho a las mujeres, incluso a la regulación del ciclo sexual, del ciclo del periodo de la mujer, y también a la sexualidad, porque hace una conciencia pélvica, porque si hay movimiento, hay vida, si hay vida hay circulación, si hay circulación hay nutrientes, hay activación muscular. Entonces nosotras que también somos tan cíclicas, que nuestra pelvis siempre va a tener, por ejemplo, la activación del útero, de la musculatura, estamos siempre en un ciclo constante. Si mantenemos un movimiento constante de nuestra pelvis, que se influye mucho en la danza oriental, va a ayudar a que incluso nuestro ciclo quizás ya no sea tan doloroso, se regule, tenga una mayor conciencia, porque hay una conciencia corporal. Y por ejemplo, los beneficios también nos podemos ir al lado del embarazo, el preparto, el posparto también, porque todo va en la pelvis, todo está como en la conciencia de la musculatura, de la activación de los movimientos. Inclusive esos movimientos nos van a ayudar en caso de embarazadas para el trabajo preparto, ya cuando están como ya con el trabajo previo, en el ámbito como más físico. Y en el ámbito, por ejemplo, tú hablaste justo con esta chica de la psicóloga, que ahí hablaron también el tema de la autoestima, de los beneficios de sentirse más segura, de empoderarse también. Bueno, ya no vamos a hablar de empoderamiento femenino porque esta danza también es para hombres y mujeres, pero sí habla de un empoderamiento y de seguridad que nos va a generar el que, oye, estoy haciendo esto, no llevo tiempo, llevo mucho tiempo y me está saliendo bien y ya voy a subir a un escenario. Entonces genera una satisfacción emocional más que física también, que es un complemento de un todo, en cuanto yo, no es algo tampoco que se hace en cuatro paredes, es algo que también se hace para disfrutar uno en conjunto y para mostrar el goce y lo que yo trabajé durante todo un año, por ejemplo, las presentaciones. Entonces yo encuentro que tiene muchos beneficios, tanto físicos para las mujeres, para los hombres, porque también hay que pensar de que pelvis tenemos hombres y mujeres, piso pélvico tenemos hombres y mujeres. Entonces siempre va a haber un beneficio ante toda esa musculatura que tenemos ahí, y más también toda la musculatura corporal, porque aquí movemos los dedos, posición de manos, de que todo es un todo. Entonces hasta los pies tienen que estar firmes y activados para ciertas posturas. Entonces yo diría qué beneficio no tiene. Mientras regulemos bien nuestras patologías, como hablamos al inicio, no debiese tener contras, yo creo que tiene más pros. Eso podría decir para no alargarme tanto. Pero igual yo he visto, por ejemplo, que hablan que a veces previene como la incontinencia urinaria y como en los prolapsos y ese tipo de cosas. ¿Están así? Ya. Si nosotros tenemos un piso pélvico activo, claramente vamos a tener menos probabilidad, menos riesgo de generar una incontinencia urinaria o prolapso, ¿ya? Ahora, incontinencia urinaria, para que quede claro, lo digo aquí ahora, es la pérdida de orina, cualquier tipo de pérdida, ya sea hasta una gotita, ¿ya? Porque a veces dicen, no, si yo no tengo incontinencia, si solamente son gotitas que yo tengo pérdidas, ya, eso ya es una incontinencia urinaria.
porque es incontinencia, nosotros debiésemos ser capaces de contener la orina, ¿ya? Si no la contenemos bajo cualquier motivo, porque me río, porque toso, porque salto, porque corro, ya es una incontinencia. Entonces, claramente, la incontinencia urinaria sí es generada por una debilidad de piso pélvico, y yo estoy haciendo danza árabe, que estoy activando mi pelvis, que tengo conciencia de lo que es, inclusive del movimiento, ya voy a generar una conciencia más hacia mi pelvis que me va a proteger un poco de el generar, pero va también en muchas cosas, que es como hábitos diarios, de si hago otro ejercicio, de si me cuido o no me cuido, si es que me aguanto o no me aguanto de orinar, por ejemplo. Lo mismo con el prolapso, que vienen con muchos antecedentes y todo eso, y no todos son riesgos, por ejemplo, de un embarazo, porque hay mujeres que no son nulíparas, nunca han estado embarazadas y tienen incontinencia urinaria a veces por reporte, o algún prolapso porque, por ejemplo, no sé, en el peor de los casos, porque hacen crossfit, ¿ya? Entonces va más allá, pero Sí, se te ayudan a está como la imagen, se te está como que la cortando. conexión, como que sí, como que se te alcanzó a escuchar bien hasta como la última parte y de ahí se te empezó a Ya, ver como un poco borroso. ¿qué me faltó? Como para que ¿Qué no repitas, se como para escuchó? que repitas la última parte. Ya, más que nada decía que claro, que la danza de por sí nos puede ayudar, no es 100% que ayuda a prevenir, pero sí es uno de los factores que nos puede ayudar porque ayuda a la conciencia. Entonces, si tenemos una conciencia de lo que es nuestra pelvis, nuestro piso pélvico, sí nos puede ayudar a prevenir en cierta parte de que tengamos incontinencia urinaria o prolapso. Pero ahí contaba, por ejemplo, también de que la incontinencia urinaria o el prolapso no siempre va a depender también de los factores de riesgo que englobe. Entonces, de nada me sirve que yo haga danza oriental, por ejemplo, si estoy haciendo CrossFit y no lo estoy haciendo bien, o si tengo malos hábitos urinarios, por ejemplo. Entonces, puede que nos ayude, pero no es al 100%, va a ser uno de tantos factores que nos puede prevenir, pero siempre hay que cuidarse y todo eso, pero nos ayuda a concientizar de que existe, de que está la pelvis, por ejemplo, entonces se podría decir. Sí, pues hay que entender igual siempre que somos un todo, no solamente como podemos abarcar solamente un aspecto, porque es como cuando te dicen, hoy voy a hacer danza árabe, voy a bajar de peso. Y es como, eso tiene que ver también con la alimentación, nada es Sí, mágico, ni siquiera sí, ejercicios. sí, claro que sí, después con la hamburguesa ahí, pero Sí, la pues sí, bebida ayer. sí pasa, entonces hay que siempre tratar de entender y, por ejemplo, yo igual ahora he estado tomando como en esta pandemia unas charlas gratuitas que dan de kinesiología, que las da una Ya, kinesióloga que era gimnasta rítmica ya, y va como para el lado como enfocado a la gimnasia y a la danza. Y ahí ella también enmarca harto eso, que entender también el cuerpo como un todo, por ejemplo, con respecto al mismo movimiento de las caderas, que necesitan tener una rodilla que viene desde un pie, porque a veces también nos pasa que vemos todo muy separado, uno que como que no es personal de la salud, entonces como que tiende a focalizar y se olvida que también hay que fijarse, o sea, si hay un mal movimiento de una alumna, en el caso mío que soy profe, no solamente de pelvis, quizás está haciendo algo mal con la rodilla o está haciendo algo mal con el pie, no solamente irme como a lo más obvio, por así decir, ¿cachai? Entender que está como todo enlazado. sí, claro que sí, no somos solo una estructura de nuestro cuerpo, somos todos, somos más complejos de lo que pensábamos, así que siempre tenemos que estar conscientes de todo. Otra consulta, Prisi. ¿Sí? ¿Qué tan importante es la elongación o estiramiento al iniciar y terminar una clase? Ya, sumamente importante, porque, bueno, elongación antes de hacer un ejercicio no es tan recomendable porque muchas veces hacemos una elongación que queremos elongar el músculo al extremo que nos da ese músculo, pero el músculo está dormido. Entonces está dormido y tú lo estás estirando y se puede lesionar. Podemos cortar fibras, por ejemplo, generar una lesión por elongar un músculo que aún no está activo. Entonces, más para la parte previa se recomienda un calentamiento, movimientos suaves, de suaves a brusco, de poco, para ir generando circulación al área que nosotros vamos a trabajar.
Por ejemplo, si en una coreografía que tú puedes realizar vamos a trabajar mucho más tren superior, tórax, brazos, me enfoco más en hacer calentamiento previo tórax, brazos que de extremidad de tren inferior, por ejemplo. Entonces eso es como recomendación de la parte previa a la actividad. Generar circulación a las áreas, ponerle W40 a las articulaciones, por ejemplo, movilizar esas articulaciones que vamos a mover, y luego después ya al final es sumamente importante ahí elongar, y podemos hacer elongaciones mantenidas, no así como alcance los pies, 1, 2, 3, no. Elongación mantenida, mantener la elongación, por ejemplo, unos 20 segundos, mantenerla, después ahí cambiar, porque ya el músculo ya se activó, ya está con una circulación, ya está despierto. Entonces ahí podemos lograr que logre una elongación, un estiramiento más beneficioso que algo que pueda perjudicar. También lo otro importante es que cuando nosotros elongamos después de una actividad física, posteriormente, podemos lograr de que no nos duela tanto el cuerpo, ¿ya? Porque logramos que todas esas toxinas, por ejemplo, que se pueden haber generado, se logren drenar y que el músculo quede, por ejemplo, más liberado. Entonces, cuando alguien hace ejercicio o cualquier actividad y después no elonga, por ejemplo, puede que tenga más dolor después de ejercicios que alguien que elongó. Eso no significa que va a tener cero dolor, ya puede tener, pero va a ser en menor magnitud. Y bueno, y la elongación mantenida, después que sea una rutina, claramente mi músculo va a estar más flexible y va a lograr alcanzar longitudes más largas de los que podía antes de no hacer nunca una elongación, por ejemplo. Eso es como mis recomendaciones más que nada generales. O sea, si uno quisiera hablar como bien, entre comillas, tendría que decir que al principio de la clase es un calentamiento y al final de clase una elongación. Lo más recomendable es que sí, porque si por ejemplo hacemos las elongaciones, las mismas que hacemos al final las hacemos al inicio, nos podemos lesionar. Porque alguien, por ejemplo, que sufre de la espalda y que siempre está con su musculatura muy contracturada, muy tensa, muy acortada, y le pedimos que se toque los pies y ese músculo está así tenso y puede que genere como alguna molestia o alguna lesión. Mientras que si se hace un calentamiento más suave o quizás hacer ese ejercicio, pero no tan extremo, no tan como elongar y llegar al límite, ya si hacemos lo mismo, al final, donde ya esa espalda, esa musculatura de espalda ya tuvo un ejercicio, ya tuvo circulación, va a ser más beneficioso porque el músculo ya va a estar despierto, ya va a estar preparado, incluso se va a ver relajado un poco, ya no va a estar tan tenso y va a lograr elongar. Entonces eso es como más allá, pero no significa que, por ejemplo, porque a veces uno asocia como calentamiento, vamos a trotar un poco, pero Claro, pero es como movilizar, mover un poco, activación. Activación, claro, mover las articulaciones, entonces, dependiendo de lo que vamos a hacer. Claro, yo igual he sabido de varias, por ejemplo, profesoras de danza que tienen, para mí, igual un poco la mala costumbre de no elongar como para no perder tiempo de clase. ¿Al final? ¿Como que no elongan al final? Al final. Es porque, por ejemplo, solamente quieren pasar los movimientos, los pasos, y no perder como tiempo, porque lo ven así, como perder tiempo en hacer como esta activación que dices tú y la elongación posterior. Y claro, no sería para nada recomendable tampoco desde tu punto de vista por lo que estás diciendo. Sí, ¿no? Porque es como... No es beneficioso, puede generar después a la larga lesiones o también, porque claro, entrenaste un músculo que nunca lo elongaste, después, a ver, espero que nadie se sienta identificado, pero por ejemplo, alguien que hace pesas y que es típica la postura, el gorilita, ¿ya? Todos vimos un gorilita en la vida. Entonces, esa persona, al tiro uno piensa, esa persona nunca elongó. ¿Ya? Porque nunca, siempre activó el músculo, pero nunca le dio un momento de relajarse y de estirarse, entonces claro, acortó, ¿ya? Mientras de que alguien que pueda hacer la misma cantidad de ejercicios, pero no tiene esa postura de gorilita, pero tiene la misma cantidad de músculos porque elongó correctamente, ¿ya? Entonces también es para la salud del músculo que yo estuve ocupando, que yo estuve activando, que yo estuve entrenando. Entonces siempre es importante la elongación al final, sí o sí, ¿ya?
no es solamente ya me voy para la casa y no, me tengo que ir, no, es sumamente importante, es una parte importante de cualquier entrenamiento, de cualquier ejercicio, de la danza, siempre. Entonces, no desmerecer eso como que Sí. es un extra, no. O como una pérdida de tiempo, porque Sí, así y se no, ve a veces. sí, y por ejemplo, yo cuando estuve en clase, las elongaciones eran súper bonitas porque eran con música, entonces como con la música uno iba hacia un lado, después la música del otro y elongaba, entonces igual se puede hacer una dinámica entretenida, porque generalmente las personas encuentran que es fome la elongación, es que tengo que estar ahí como no sé cuántos segundos y mantener esa postura, y que es fome, la podemos hacer más Más entretenida, didáctica, claro. más didáctica, claro. Entonces, a mí me gusta, bueno, yo sabía el beneficio, pero me gustaba elongar en clases de danza porque era con música, entonces era mucho más entretenido que simplemente elongar y como mirarse la mano. Entonces, Claro. sí. Priscila, otra consulta. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo es recomendable estar en relevé cuando no hay una práctica? Cuando no Ya, estamos acostumbradas. ya. Relevé las puntitas de pie para que todo Un tiempo estar en, apoyarse en el calzo, estando así. en puntita de pie. Ya, ¿tú lo mencionas como por un hobby o como por práctica o porque lo estuve haciendo? Una sesión de clases, por ejemplo, estamos haciendo un tal movimiento y quiero que las niñas mantengan esa posición ahora ya en relevé. ¿Cuánto tiempo es como saludable para que en el fondo no les vaya a quedar como sin poder pisar prácticamente? Porque Ya, igual he visto también que hay profesoras que están la hora entera eh, arriba. Y cuando obviamente uno no tiene la costumbre, y por ejemplo a mí me ha pasado a veces porque yo estoy operada del dedito gordo del pie, que se ya, rompió un ligamento, tengo unas anclas ahí, entonces yo no puedo estar tanto tiempo porque me empieza a doler, ya, ¿cachai? Eh, entonces, por lo mismo, yo trato de hacer ciertos movimientos en relevé y después volver a la planta, entonces estoy igual poco tiempo en relevé, ¿cachai? Pero por eso me gustaría saber así como más acotado, como con expertise, ¿cuánto sería lo apropiado? ya. No creo que exista un tiempo como 5 minutos y 2 segundos, ¿ya? Eso es distinto, por lo que también conversamos al inicio, porque es como ya, yo tengo ciertas características, yo sé que tengo pie plano, tengo pie cabo, etcétera, entonces yo sé que tengo que conocer mis límites. También recordaba que tenía una profesora que nos mantenía en relevé y era una tortura, pero yo igual bajaba los pies porque yo sabía cuál era mi límite y sabía que si seguía en relevé, por ejemplo, los músculos que están posterior a la pierna, los gemelos, los gastrocnemios, se podían contracturar, se podrían lesionar, le podía generar alguna lesión. Entonces, más que cuánto tiempo es como un estándar, no existe, yo diría, porque tu pierna, tu cuerpo, tus gastrocnemios distintos a los míos, son distintos, entonces claramente tú podrías, no sé, mantener, por ejemplo, 5 minutos, yo uno, y con uno ya el minuto, ya cuando cumplió el minuto y estaba tiritando y no podía más y ya me dolía todo. Entonces va a depender de escuchar a tu cuerpo, de saber hasta cuándo es tu límite. Entonces siempre es importante esto de no sobreexigirte más allá de lo que puedas, porque si tú te sobreexiges te puedes generar alguna lesión. Y si vamos a estar, por ejemplo, en una clase con relevés intermitentes, según tolerancia y todo, importante al final de esa clase elongar gastrocnemios, ¿ya? Porque lo estuvimos trabajando, porque claro, cuando hacemos relevé se acortan esos músculos, entonces generan ahí la mayor tensión para mantener el cuerpo erguido. Entonces, no hay un tiempo, Cata, yo diría que siempre va a ser dependiendo de la tolerancia y escuchar al cuerpo para evitar las lesiones. Yo pienso que ese es el mejor como mensaje que podría dejar, escucha a tu cuerpo, saber cuáles son tus límites y que no te avergüencen, porque también pasaba es que, no, es que no quiero ser la primera que baja los talones, porque no, porque como la última, no, qué vergüenza, voy a hacer la porra del curso. No, tampoco se trata de eso, porque reconocer dónde están tus límites te hacen a veces más valioso, más allá de que no estás escuchando cuál es tu límite y si quieres continuar porque quieres aparentar, pero estás perjudicándote a ti y a tu cuerpo. Entonces igual es como escucha tu cuerpo y respeta los límites que tienes, como lo que podría decir, pero no hay un tiempo estándar. Ya. O sea, igual hay que tratar de apelar al autocuidado como por del alumno mismo y también yo creo que es como la comprensión del profesor, porque igual como te digo, hay profesores que se ponen un poco odiosos
y como que se les olvida que existen limitaciones. No sé si alguna vez te habrá tocado, pero efectivamente hay. Entonces, como que ellos se rigen según su rango y te Sí, tratan de exigir lo mismo a ti. Entonces, en ese sentido hay que tratar de como alumno imponer en ese sentido como la opinión o el malestar, aunque el profesor se enoje tal vez, sí. ¿cachai? Por lo mismo lo digo porque cuando tuve esa clase como intensiva relevé, yo bajaba los talones, porque claro, yo tenía el conocimiento, pero me empatizaba con las que estaban al lado mío y decía, pucha, esa señora no quiere bajar porque no quiere ser la primera que baja o quiere ser menos, porque claro, la profesora decía, no, es que tenemos que durar mucho, 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 pero claro, ella estaba más preparada para durar más tiempo. Entonces, claramente, yo voy a poder durar más tiempo si yo lo pongo en práctica y empiezo a entrenar y entreno. Entonces, claramente voy a poder aumentar mi tiempo de relevé. Pero eso no me hace menos, porque estoy en un tiempo distinto de entrenamiento al que tiene mi profesora, al que tiene mi compañera que lleva 2 años, por ejemplo. Entonces, no me voy a comparar, mi realidad va a ser distinta. Entonces, claramente, si yo entreno, voy a lograr lo que yo quiero alcanzar en tiempo de relevé. Pero no sobreexigirse. Entonces, claramente ahí hay que tener un poco también, recordar que todos partimos no sabiendo, no siendo nada, entonces no podemos también exigirle algo que sabíamos que al inicio tampoco podíamos hacer. Sí, y no presionarse tanto. Yo igual a veces siento que hay algunas alumnas que se presionan mucho y yo por eso igual trato en ese sentido como mi línea de enseñanza de decir, o sea, si el movimiento te sale chiquitito de 1 milímetro, no importa. O sea, obvio que a mí me va a salir quizá un poco más porque yo ya llevo más tiempo haciéndolo, solo eso, es práctica. Mm. Entonces, como para bajarle también la ansiedad, porque tampoco quiero que atenten ahora contra su cuerpo, menos ahora que yo no las veo en el mismo instante que lo están haciendo, porque obviamente con el online yo ya no las puedo corregir con mis manos como lo hacían habitualmente como en la sala de clase. Sí, eso también es importante, ahora que lo estás haciendo online, súper importante que ellas sepan y que se sepan escuchar. Porque claro, es fácil, porque ahí claro, tú no vas a estar viéndola de lado, de frente, a ver si en verdad tiene la postura, si no, si lo está haciendo bien o no. Entonces, que ocupen mucho la memoria, el recuerdo físico que tuvieron cuando estuvieron en clase y saber bien si es que le está generando algún malestar, X posición o X movimiento. Así que sí, va a ser muy, muy importante reforzar eso. Prisi, una pregunta que hizo una espectadora, ahora te la hago, mira, dice, ¿qué ejercicios previos se pueden hacer para trabajar el equilibrio en giros para personas operadas? Me imagino que deben ser personas operadas con temas del pie, yo creo, que Sí, les costará mantener el equilibrio. faltó como esa persona operada de qué, de Sí, rodilla, de no específico. cadera, de qué. Sí, porque por ejemplo al tiro pensé si fue operada de rodilla, la rodilla tiene que prevenir a no hacer giros, porque puede generar una lesión. Pero equilibrio, yo pienso que un buen ejercicio, que incluso yo lo hago a veces cuando hago rehabilitación y tienen falta eso, mirarse un espejo, porque el mirarse un espejo ayuda a hacer un feedback más, aparte de físico, corporal, visual. Entonces, el mirarse al espejo y el practicar el equilibrio es bastante bueno y tener una conciencia de que mis pies, mis dedos también hacen un agarre al piso. Entonces, partimos de la base de que el equilibrio primero es estático, estar en una posición sin movimiento, después un equilibrio dinámico, que es un equilibrio que va, por ejemplo, mientras yo hago un movimiento. Entonces, claro está, primero tenemos que partir de lo básico para ir avanzando. O sea, si yo estoy saliendo de una operación, sea cual sea, debo de partir primero por lo más simple, que es equilibrio estático. Podemos practicar sobre un espejo, siempre recordar que sí, me imagino esta persona que preguntó si se operó, que se haya hecho kine, ya, pero por favor que sí, porque si hay una operación y va a avanzar, tiene que ver cómo está su musculatura, entrenar lo suficiente para poder hacer y que después no se tenga que volver a operar, ¿ya? Pero siempre lo más simple y un buen ejercicio de equilibrio, mirarse al espejo mientras uno hace equilibrio. Y ahí después va poniendo resistencia y ir practicando después con los giros. Porque el giro, claro, el giro es muy dinámico cuando hacemos el giro
Así que siempre lo más básico y de poquito ver cuándo yo puedo ir progresando, pero idealmente si está operada esta persona, mejor que vea con un profesional para ver su progresión, porque me da hasta miedo guiarla con algo que yo no sé ni de qué fue la operación. Acá lo complementó, Amal puso rodilla, tibia y peroné. Ya, ahí ojo con los giros, por lo mismo que decía. Tiene que tener mucha conciencia porque aparte cuando hay una cirugía, en esa parte, ahí cortan y todo, está esa parte como dormida. Entonces hay que volver a despertarla para que al hacer el giro, la parte esté despierta, por ejemplo, la rodilla esté despierta, que me avise si es que estoy haciendo un movimiento mal. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la gente se guinza el tobillo, que es muy frecuente? Y no sé si me he guinzado 3 veces en un año, 6 veces en un año, se pasan guinzando porque nunca se rehabilitaron el primer E15 de tobillo y ese tobillo siempre quedó adormecido. Entonces nunca fue capaz de volver a avisar si es que estaba haciendo un movimiento más allá de lo que tenía que hacer y se lesionó. Entonces, si esa persona me dice que se operó, es bueno que vea bien su rodilla, que rehabilite la rodilla y luego vaya perfeccionando para hacer movimientos más dinámicos cuando ya esté como más estable. Otra consulta, Pisi. ¿Mm? Se pasaba volando la hora. Como instructora de hipopresivos, me gustaría que contaras de qué tratan esos ejercicios, la relación con nuestra danza y si lo recomiendas como algo complementario. Ya, me encanta esa pregunta, porque sí, yo recomiendo mucho los hipopresivos. Para partir de lo básico, los hipopresivos es un ejercicio, un entrenamiento que es muy postural, que se combina con la respiración y se disocia con la respiración torácica, que porque hay respiraciones que a veces respiramos por la guatita, que inflan la guatita, estas como disocia solamente a la torácica. ¿Y en qué ayuda? Porque nosotros cuando hacemos danza oriental trabajamos mucho con el vientre, en el movimiento de la danza del vientre y todo. Entonces generar una conciencia de lo hipopresivos que generan algo postural y ayuda mucho a la caja torácica y a la faja natural de nuestro cuerpo, como el core. No sé si conoces el concepto del core. La musculatura de espalda, piso pélvico, diafragma, y la parte de los rectos del abdomen, incluso el transverso abdominal, que es musculatura. Entonces, fortalecemos esa parte que prevenimos que hayan, por ejemplo, prolapsos, que hayan incontinencias urinarias, que hayan, por ejemplo, diástasis abdominal, que se ve muy en las mujeres cuando se separan, como las calugas, los rectos del abdomen se separan. Esa es una diástasis, por ejemplo. Mira, sabes que tengo una fotito acá para mostrar bien cómo se hace, en qué parte influye el hipopresivo y la importancia de esto es que cuando nosotros generamos, porque la danza oriental igual tiene mucha respiración abdominal, por los movimientos que hacemos con el abdomen. Entonces, cuando nosotros respiramos por el abdomen, a veces debilitamos un poco el abdomen porque el abdomen no es para respirar es la musculatura del tórax. Entonces, si yo lo puedo hacer, pero si yo aparte fortalezco mi faja abdominal, va a ser mucho más fácil. No sé si has visto que hay personas que es delgada, pero tienen barriguita, incluso a veces después del parto. Eso es por una debilidad de la faja abdominal. Entonces, si aparte, por ejemplo, practica danza oriental, es importante que se preocupe también de fortalecer esa faja natural del cuerpo. ¿Ves esta imagen? Se ve con un poquito de reflejo, pero ahí se ve mejor, sí, ahí se ve. Ese es como un globito, ¿ya? Sí. Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, lo que simboliza, que justamente esta parte es la que más se refuerza cuando hacemos hipopresivos, por la debilidad, por ejemplo, que genera los rectos del abdomen. Entonces, Ajá. más que nada son ejercicios posturales que también ayudan mucho con la ergonomía y fortalecen el núcleo, el core, el centro de nuestro cuerpo. Entonces, tener eso fortalecido y aparte por los movimientos que también nosotros hacemos en la danza, que es mucho poner incluso al extremo también los movimientos de flexibilidad de columna, de abdomen, de pelvis, entonces bastante bueno como complemento que sí lo pueden realizar. Así que... Buenísimo. Prisi, otra consulta. ¿Cómo podemos detectar que algún movimiento no está siendo saludable? ¿Cuáles son las alertas de que no es un simple dolor muscular? Ya. Bueno, claramente ya hablamos de escuchar al cuerpo. Si no es un dolor muscular, el dolor muscular puede pasar.
Ya pues después de una elongación, de quizá calor local en la zona, con un guaterito, un poco de masaje, debiese pasar. Pero si vemos que hice las cosas o que me estaba abriendo más allá de solamente después de la clase, que me duele también al caminar, a bajar la escalera, entonces puede ser una lesión, puede que me esté hablando de algo más que no simplemente algo muscular o no es parte en el músculo, porque a veces no, si es dolor muscular, pero si te duele la rodilla, en la rodilla es más articulación. Ajá. Entonces, y no hay un tejido blando ahí. Entonces, ver en qué situación me estaba doliendo, si efectivamente me empezó la molestia posterior a un movimiento y me generó algún signo de alarma, por ejemplo, sentí un piedrazo. Cuando uno siente un piedrazo, por ejemplo, es como un desgarro. ¿Ya? Entonces, ver también cómo analizar desde cuándo me duele, cómo me duele y si está pasando a ser crónico, por ejemplo. Ahí es como empezar a observar y concientizar bien eso. Dime. Pero hay como un tiempo que uno diga, ya, pasaron 2 días y me sigue doliendo mucho. ¿Ahí es recomendable o cuántos días, más o menos, como para saber cuánto ya puede ser como no, esto no es normal? Ya. Bueno, también va a depender porque, claro, me duele hace 2 días, pero es que hoy día también hice clases, por ejemplo. Ah, Entonces, claro. claramente mi dolor quizás no mejoró, quizás empeoró porque no descansé mi cuerpo. Entonces, también ahí es como ver si estoy con un dolor que está sospechoso, mejor reposo más y evalúo. Veo si es que pasa para ver si es que, porque si estoy con un dolor no me voy a sobreexigir a seguir en clases, por ejemplo, a seguir danzando si quizás tengo una lesión. Mejor prevenir antes después de lamentar, ¿ya? Porque claramente ahí mejor esperar, ver si evaluar. Ahora, tiempos va a depender de qué hice, cómo lo hice, si es que seguí haciendo el ejercicio que me generó un dolor, por ejemplo, y claramente ahí después evaluar porque es como difícil decirte bien cuántos días porque hay tantos tipos de lesiones que pueden haber sucedido o depende de la circunstancia, pero nunca está mal quizás ver una segunda opción si yo sé que tengo un problema de rodillas, si yo sé que después de hacer tal me dolió y claramente no está en zona muscular o puede ser algo articular. Entonces siempre quizás está bien no dejarlo todo como al esperemos, porque a veces la gente vive esperando y después ya no hay vuelta atrás y entonces Eso mejor pasa prevenir. mucho. La gente suele ser muy negligente con su propia salud, en general. Sí, sí, la verdad es que sí. Hasta que no esté sangrando prácticamente, no va al doctor. Sí, hasta que no esté la vacuna del COVID no salgo. Ah, sí, también pasa, porque ahora les da miedo a todos ir también a un centro de salud, centro asistencial, y hay personas que están esperando demasiado o no quieren ir por miedo y a veces peor quedarse en tu casa antes de tener el bajo riesgo de contagiarte si tomas las medidas. Entonces también eso es como hablando de pandemia. Claro, claro, porque efectivamente eh, se terminan atrofiando, po. Así gente que está toda la pandemia encerrado sin hacer nada, se atrofian, po, sobre todo el adulto mayor. Sí, Hay una pequeña, hay una pequeña consulta, Prisi, antes de que terminemos, porque ya vamos a estar en la hora, para que alcance a decir si es que está con horas online o algo así, que pregunta Romy, que dice, ¿cuántos segundos se recomienda elongar por posición? ya. Bueno, generalmente cuando yo recomiendo las elongaciones cuando estamos en terapia, digo 20 a 25 segundos, ¿ya? Para generar una elongación más mantenida. Pero ahí también tenemos que evaluar el tiempo que necesitamos o cuánto tiempo vamos a designar, porque no sé cuántas elongaciones voy a hacer. Por ejemplo, Claro, me extrapolo a una clase de danza. Sé que voy a estar 1 hora, 45 minutos, entonces ¿cuánto tiempo voy a delegar a hacer elongaciones? Pero ejemplo fácil, ya. Voy a elongar el cuello, ya. Elongo el cuello, voy a hacer 25 segundos, 20 segundos, pero mínimo 3 repeticiones de esa elongación para realmente generar un cambio de elongación en ese músculo o en ese grupo muscular. Mientras que son, por ejemplo, 3 repeticiones en un lado, 3 en un otro. ¿Ya? Eso se pone un poco más complicado cuando estamos, por ejemplo, en una clase, porque quizás no hay tiempo suficiente para hacer 10 elongaciones y 3 veces cada uno. Entonces, pero lo importante, por ejemplo, extrapolo a tu mundo, Cata, como profesora, mínimo quizás una repetición de un tiempo prudente, 25 segundos, por ejemplo, y educar bien en explicar bien la elongación para que ellos puedan después repetirlo solo. Entonces, primero que se queden con la base, pero sepan cómo replicarlo estando solos.
Y un bastante ejemplo, una buena acotación también es en un espejo. Porque como no van a estar con la profe que los pueda corregir, saber que yo estoy derecha, elongación, oreja, por ejemplo, a hombro y que estoy derecha, porque me estoy viendo al espejo que lo estoy haciendo bien. Entonces hice una repetición en clase, me quedan 2 para hacerla sola después de ya cerrar el computador, el celular. Lizzy, nos quedan 10 segundos. Agradezco mucho todo. Te invito a que te sigan en la cuenta del Instagram. Así Sí,